resumen de lo que tratarían las sesiones consiguientes. Agradezco a todos el interés de participar de este curso, debido a que resulta muy importante tener conocimiento de este tipo de documentaciones, por cuanto el día a día en el sector público es muy importante que uno se encuentre capacitando mucho más en el tema de redacción de estos documentos. Bien, chicos, entonces vamos a dar inicio. Eh, Espero su atención de todos. Vamos a participar. La dinámica normalmente que yo contemplo en este tipo de cursos es cualquier consulta la lanzan al chat. Igual yo a veces pregunto durante la sesión y posterior y ustedes pueden ir respondiendo en el mismo chat. Entonces, esa es la dinámica aquí en el presente curso, porque la idea es de que todos puedan prestar atención y que adquieran esos conocimientos. Bien, chicos, entonces, el día de hoy tenemos a cargo lo que es el tema 1, que es fundamentos, técnicas y uso de la IA en la redacción de documentos administrativos. ¿Me indican si pueden visualizar las diapositivas, chicos? Listo. De acuerdo. Bien, chicos. Los objetivos de la presente ponencia tenemos, bueno, yo he considerado consignar 5 de ellos, en los cuales uno de ellos es, el objetivo del curso es comprender la importancia de la redacción administrativa, dominar los principios básicos de la redacción, conocer los diferentes tipos de documentos administrativos, aplicar también las técnicas de redacción adecuadas y asimismo manejar herramientas y recursos de apoyo que nos van a facilitar de repente en la elaboración de algún proyecto de documento, como una plantilla para poder tener digamos, reducir el tiempo de utilización en lo que es la elaboración de un documento. Bien, chicos. ¿Alguno de ustedes tiene conocimiento qué es el documento administrativo? Pues bien, chicos, los documentos administrativos en el Perú son escritos oficiales utilizados en la gestión pública para comunicar, registrar y tomar decisiones. Correcto, Rosa, son son documentos oficiales. Estos documentos son esenciales para el funcionamiento eficiente y transparente en las entidades públicas. Pueden ser documentos utilizados a nivel interno como a nivel externo. Y dentro de ellos, obviamente, hay una clasificación, lo cual poco a poco vamos a ir desarrollando durante todas las sesiones. Obviamente hay que tener en cuenta que estos documentos nos van a ayudar a lo que es a garantizar la transparencia y eficacia y responsabilidad de la administración pública. ¿Por qué decimos eso? Porque toda la documentación que se emite en una entidad se guarda en un acervo documentario. Por lo tanto, todo está escrito y digamos, el fin de ello es que se deje trazabilidad en el interín de toda la gestión. ¿Con qué finalidad? Obviamente de que haya tener los antecedentes de un trámite, poder visualizar cómo se llevó a cabo algo. Entonces, y obviamente porque nosotros en el sector público, nosotros estamos sometidos a un tema de control interno y también de control posterior. Ahora, dentro de los documentos administrativos, nosotros contemplamos que existen ciertos principios fundamentales en la redacción de documentos administrativos, de los cuales son 4. Uno, lo que es la formalidad, la flexibilidad, la simplicidad y la eficacia. Con respecto a la formalidad, consiste obviamente en que la redacción se tienen que tomar en cuenta ciertas normas, ciertas pautas, ciertos formatos, cierta estructura en un documento, porque no tendría sentido emitir, por ejemplo, un memorándum
que tenga la estructura de una resolución. No tendría coherencia porque cada uno de esos documentos son utilizados para distintos fines y para distintos trámites que se realizan en una entidad. Ahora, con respecto a la flexibilidad, consiste en que obviamente existe una gran variedad de redacciones, es decir, supongamos que la persona A, el servidor A, elabora un memorándum, pero no es el mismo estilo que lo hace el servidor B. El fondo del asunto sería el mismo, sin embargo, la manera en cómo lo redacta es distinta, lo cual no puede decirse de que el memorándum, por el hecho de que lo haya realizado de manera diferente al servidor B, va a indicarse que está mal. No, simplemente que existe una gran flexibilidad en cuanto al tipo de redacción de cada servidor público o de cada profesional que redacta estos documentos. ¿Por qué? Porque cada quien maneja un conocimiento, cada ser humano tiene un tipo de razonamiento en particular y que obviamente nos hace diferentes, ¿correcto? Ahora, con respecto a la simplicidad, se basa obviamente en la aplicación de un lenguaje sencillo sin usar términos técnicos o complejos en la redacción de documentos administrativos, pero por más que sea simple, también se tiene que resguardar el tema de la formalidad, porque yo no voy a usar un dialecto o un lenguaje informal cuando yo me estoy dirigiendo de repente a un jefe superior jerárquico. Entonces, hay que guardar, si bien es cierto, es un tema de simplicidad, es decir, que pueda ser entendible por cualquier persona, pero hay que guardar también ciertas formalidades. Ahora, con respecto a la eficacia, esto está referido a que todo texto elaborado debe ser capaz de influir o persuadir, es decir, cada documento es emitido con un fin, con un objetivo en sí. Para de repente algunos que no entienden, me refiero a, por ejemplo, si yo quiero comunicar eh, una nueva disposición de una entidad a los mismos trabajadores, yo no voy a emitir una resolución, no, yo voy a emitir de repente un memorándum de repente múltiple, porque es una disposición acatada a nivel administrativo dentro de una entidad, ¿correcto? Rosa Carmen, me dices un lenguaje más apropiado al tema, correcto, sí. Por eso siempre hay que tener cuidado en los términos que uno utiliza en redactar los documentos. Ahora, dentro de los objetivos, tenemos lo que es la claridad, la concisión, la formalidad y tono y la estructura. En cuanto al tema de la claridad, quiere decir que deben ser fáciles de entender para evitar malentendidos. Por eso es que les hablaba que los principios anteriores era el tema de la simplicidad, pero ahorita estamos hablando del tema de la claridad. Ahora, con respecto de la concisión, se refiere a la manera de utilizar ciertas, no ser tan extensos, ser breves y directos en cuanto a agregar alguna información. Es decir, yo no voy a consignar algún informe que no tenga relevancia en cuanto al contenido del documento. Por ejemplo, en una resolución, si me consignan proveídos y los proveídos solamente dan el tema de la tramitología de un documento, yo no, digamos, no va a ser necesario consignarlo dentro de la resolución. En la resolución van a estar básicamente los informes o los antecedentes importantes que van a dar pie a lo que va a resolver en un acto resolutivo. Entonces, siempre hay que también tener en cuenta el tema de la concisión, es decir, ser breves y directos, en la cual uno no debe de agregar textos que no corresponden o que no guardan relevancia. Ahora, con el tema de la formalidad y tono, lo que veníamos diciendo, siempre hay que tener un lenguaje apropiado, como lo que decía incluso nuestra participante Rosa. Siempre hay que tener en cuenta de que tiene que haber un tono respetuoso, profesional, evitar obviamente el tema de coloquialismos o expresiones informales, ¿no? Y mantener lo que es el tema de la imparcialidad y la objetividad en el tema de redacción de documentos. Ahora, en cuanto a la estructura, como objetivo, es importante que en cada documento hay que tener en cuenta que existe una estructura que respetar. Por cuanto
ello va a definirlo como tal. Cada documento va a poderse definir cuándo es memorándum, cuándo es solicitud, cuándo es una carta, cuándo es una resolución. Entonces, es importante también tener en cuenta eso, respetar el tema de la estructura, por cuanto esto nos va a ayudar al tema de organizar la información de manera lógica, utilizar títulos, subtítulos para párrafos, para poder dividir el contenido y facilitar el tema de la lectura. Asimismo, también el tema de incluir cierta numeración o lista para mejorar la claridad y la organización, porque hay que tener en cuenta que en los documentos en la gestión administrativa, la mayoría de ellos tienen una numeración en específico, los cuales los hace de manera independiente. Soraya dice, disculpe, todos los documentos tienen la misma estructura, son varios estructuras de acuerdo al contenido. Sí, correcto. Cada documento va a tener una estructura en específico. Por cuanto no va a ser lo mismo una resolución a un memorándum. El memorándum es más, tiene un contenido más conciso, más simple, más directo. No va a pasar más de una hoja y va directamente a disponer algún requerimiento, poner en conocimiento alguna disposición, entre otras cosas. En cambio, por ejemplo, un acto resolutivo va a tener distintas partes dentro de su estructura y va a contener también ciertos antecedentes obrantes en informes que van a dar mérito. Sí, Rosa, correcto. Ahora, en cuanto a los tipos de documentos administrativos, nosotros vamos a tener tres tipos: los documentos de petición, los documentos de información y los documentos de decisión. En cuanto a los documentos de petición, se ha considerado el tema de solicitudes, cartas, oficios y memoriales. En cuanto al tema de documentos de información, tenemos el tema de los memorándum y los informes, que obviamente en el continuar de las sesiones vamos a ir desarrollando uno a uno desde a nivel específico con respecto a los conceptos y definiciones y obviamente en el tema de cómo, les voy a enseñar también cómo redactar este tipo de documentos, por cuanto la clase, lo que se busca es que sea una clase dinámica y práctica. Ahora, también en los documentos de decisión tenemos lo que es las resoluciones y las actas. Entonces, chicos, no se olviden, tenemos tres tipos: documentos de petición, documentos de información y documentos de decisión. Aquí, por ejemplo, estoy mostrando un ejemplo. Aquí, este es un tipo de documento. Entonces, más o menos, por de repente, algunos ya tienen algún conocimiento. ¿Qué tipo de documento podemos identificar en este ejemplo? Gianfranco, oficio. Sí, correcto, es un oficio. Es un oficio que contiene, obviamente, dentro del contenido, es una solicitud, pero el documento es emitido, obviamente, por un superior, por una persona propia que tiene un cargo en una entidad, por lo tanto, es un oficio. Sí, correcto, chicos. Ahora, vamos a ir desarrollando poco a poco a nivel general lo que son los documentos de petición. En los documentos de petición, como ya habíamos dicho, hemos considerado 4 de ellos, que son las solicitudes, las cartas, los oficios y los memoriales. En lo que respecta a solicitudes y cartas, son documentos que se utilizan para pedir algo de una manera formal. Dentro de la estructura típica se incluye el tema de los encabezados, el saludo, el cuerpo, que es básicamente donde se va a exponer la petición de la solicitud, y una despedida. Un modelo de ejemplo es fecha, destinatario, saludo, introducción de la solicitud, desarrollo de petición y cierre de firma. Esto es en cuanto tanto a solicitudes y a cartas. Ahora, para la diferenciación ya lo vamos a ir desarrollando más con mayor precisión en las siguientes sesiones. Ahora, con respecto al tema de oficios y memoriales, obviamente estos documentos son similares a las solicitudes, pero suelen ser más formales y detalladas,
por cuanto en esto va a obrar de repente algún mayor detalle de lo que se va a requerir. La diferencia es que el oficio lo emite una persona y el memorial lo emite un grupo de personas que tienen un interés en sí. Dentro de lo que es la estructura de este tipo de documentos, podemos encontrar que tiene un cuerpo detallado en la solicitud y cierre formal. Obviamente, a mayor detalle, ya de manera muy estructurada, se va a ir desarrollando en el continuar de las sesiones, así que espero, chicos, que todos estén atentos a cada una de las sesiones para poderlos orientar y también poderles enseñar. Ahora, en lo que respecta a documentos de información, tenemos lo que es los memorándums o memorando y los informes. Este tipo de documentos son emitidos dentro de la misma institución. En lo que corresponde al memorándum, se utiliza para comunicar una información dentro de una organización y tiene como propósito es informar sobre decisiones, instrucciones, comunicados internos. Ahora, en lo que respecta a informes, son documentos que proporcionan una información más detallada, más explícita sobre un tema en específico. Adela, sí, sí, Adela, de manera detallada en el continuar de las sesiones, no solamente voy a definir y dar algún concepto de lo que es los documentos propios, sino que en el transcurrir de la clase lo que hace ITEC es fortalecer el tema de la práctica. Y dentro de la práctica hacemos, incluso finalizando las clases, con apoyo obviamente de ustedes que me van a brindar las ideas, vamos a ir redactando un documento. En algunos casos va a ser en un Word, en otros casos van a haber ciertas dinámicas para poder identificar este tipo de documentos y lo que se busca es eso, sí, nosotros sí hacemos lo que es el tema de práctica. Así que Adela, espero estés atenta en todas las sesiones, te espero acá. Ahora, en lo que respecta a los informes, les estaba comentando que son documentos que proporcionan cierta información, obviamente más detallada, más explícita sobre un tema en específico. Obviamente, en este tipo de informes van a obrar distintos tipos, pueden ser informes técnicos, informes legales, informes de actividades, entre otros. Y cada uno se va a diferenciar debido al contenido que ostenta y también debido a quien lo emite, porque normalmente los informes son emitidos por especialistas o profesionales que tienen un gran expertise en cierta materia y que van a poder emitir una opinión y van a emitir también no solamente conclusiones, sino también recomendaciones sobre un caso en particular. Ahora, en lo que corresponde a lo que son documentos de decisión, tenemos el tema de las resoluciones, que básicamente son decisiones formales emitidas por una autoridad competente para redactarlos. ¿Esto qué quiere decir? Que no cualquier persona puede emitir o suscribir una resolución. Por ejemplo, en una municipalidad, ya sea provincial o distrital, en una tanto municipalidad distrital o provincial, quien va a emitir este tipo de documentos no puede ser un subgerente de obras, un gerente de obras o logística, no. Los entes autorizados para suscribir resoluciones son el alcalde o, en su defecto, el gerente municipal, siempre y cuando haya sido delegada dicha función por parte del alcalde. Me dice Rosa, maestra Mari nos va a ayudar con los encabezados. Sí, los encabezados básicamente son muy sencillos, chicos. Los encabezados básicamente va a ir el logotipo de cada institución, el año en el que nos encontramos, alguna especie de fechas y algunas otras cosas que van a ir variando dependiendo del tipo de documentación. Encarnación, dice el director de la DRE, director del UGEL, lo que es educación. Sí, correcto. Van a depender, pero obviamente siempre hay que tener en cuenta si es que tienen estas facultades, chicos, porque
Si no lo tienen, este tipo de documentos resultan inválidos. Entonces, nosotros también como profesionales en el sector público, también tenemos que tener conocimiento de quién puede emitir, porque a veces puede haber alguna ocasión en la que de repente ustedes llegan a un lugar a trabajar y de repente lleguen a asesorar a alguien y de repente dentro de esa institución no tienen conocimiento quién debe suscribir estos documentos. Entonces ustedes, como han llevado su curso en ITEC, entonces ustedes van a poder saber quién es la persona a quien va a poder emitir este tipo de... Siempre, por ejemplo, no trabaje en una municipalidad, tener también conocimiento de ciertas normas, como por ejemplo la Ley Orgánica de Municipalidades y también el hecho de que uno a veces no sea abogado, de repente solamente sea asistente, secretario, también tiene que tener conocimiento de estas normas. ¿Por qué? Porque estas normas nos van a ayudar para poder dar viabilidad a cierta documentación. Allí van a contemplar plazos, van a ver el tema de quién tiene la función, quién tiene competencia, porque pueden ocurrir diversas situaciones. Entonces, eh, hay que siempre tener conocimiento de eso. Xiomara dice, solo autoridades pueden redactar resoluciones, ¿verdad, maestra? Sí, correcto, solamente autoridades competentes. Me dice Cristina, si una autoridad está encargada, puede emitir resoluciones. Habría que ver qué funciones le han sido delegadas, como te digo, o sea, no es solamente de que le otorguen le den alguna encargatura, habría que ver si tiene las facultades para hacerlo. Y obviamente porque en esa delegación de facultades tiene que ir detallado punto a punto si es que está facultado para algún caso en específico. Me dice Gianfranco, por ejemplo, ¿el Ministerio de Salud puede emitir estas resoluciones? El Ministerio de Salud sí puede emitir resoluciones, pero obviamente quien lo tiene que suscribir ese tipo de resoluciones es el superior jerárquico, es la autoridad competente, pues, ¿no? En toda institución se emiten documentos, se emiten resoluciones. Obviamente en cada sector van a ir variando la denominación, porque por ejemplo a nivel de municipalidades o gobiernos locales normalmente se denomina resoluciones gerenciales o resoluciones de alcaldía. Sin embargo, si ya nos vamos de repente al gobierno regional, ya son resoluciones ejecutivas y si mal no recuerdo, ejecutivas, sí, son resoluciones ejecutivas en la denominación, y a nivel de ciertos ministerios van a ir variando, que pueden ser resoluciones directorales, resoluciones ministeriales, entonces van a ir variando dependiendo de la institución, la denominación, pero la estructura en sí es una resolución. Me dice Rosa Carmen, una institución educativa es el director que... No, en el tema de institución educativa, no emite el director resoluciones, tengo entendido. Quien las emite directamente son la UGEL o la DREP, si mal no recuerdo. Por cuanto, más bien los directores, al ser designados, les derivan una resolución. Ellos no tienen esa facultad. Me dice Carlos Omar, resoluciones de presidencia, de gerencia y administrativa, sí, pueden haber distintas denominaciones, pero la estructura de una resolución nunca va a variar. Bien, chicos, continuamos entonces. Me da gusto que estén todos atentos, chicos. Me da mucho gusto. Ahora, dentro de las características de los textos administrativos, yo he considerado tener tres. El tema del emisor administrativo, el tema de la validez y los efectos. Ahora me dice Soraya Barba, maestra, si una persona natural desea enviar un pedido o solicitud a una entidad pública, debe estar con la misma estructura de los documentos indicados. Por ejemplo, si yo envío una carta de queja o algo, debo escribir exactamente como indican los documentos, ya que puede ser que me lo acepten o no. En el tema estructural, Soraya, no es objeto de negarte un pedido. Sin embargo,
cada documento, si es que es una queja, obviamente va a tener una estructura en específico, pero creo que más allá de ello se va a guiar por el contenido, el fondo, la motivación. Entonces, sin embargo, te invito a que de todos modos, cuando es tema de quejas, si tiene una estructura en específico, el, puedes darle la forma de una solicitud, porque quien entiendo yo que quien la emite es una persona natural, así que en ese aspecto no hay ninguna objeción, pero lo que sí te recomiendo es que más bien cuando lo hagas tienes que sustentar bien el pedido, porque ya cuando es una queja no es una simple solicitud. Ahora, Rosa Carmen me dice, maestra, pero hay resoluciones directorales. Sí, pero no las emite directamente los directores. Las emiten, creo que es la DREP, si mal no recuerdo. Pero no las suscriben los directores, porque ellos solamente son encargados, digamos, son designados administrativos para poder administrar una institución. Bueno, habríamos que revisar, pero hasta donde yo he visto los directores, no emiten este tipo de documentos, porque si no, dentro de esas resoluciones, obviamente ellos tendrían facultades para designar y los directores no designan. Exacto, sí, es lo que estaba indicando. Les puede emitir la UGEL o la DRE, pero directores no. Ahora me dice Adela, si puede emitir el director una resolución electoral, es lo que comentaba Adela. Hasta donde yo tengo conocimiento, las resoluciones no las emiten los directores, las emiten otros entes que serían lo que es la UGEL o la DREP, creo que es acá en Piura, porque va a variar obviamente la denominación dependiendo de donde nos encontremos, pues, ¿no? Bien, chicos, hasta ahí vamos todos alineados. ¿Tienen alguna otra consulta? Bien, chicos, entonces continuamos con la sesión. Bien, ahora en cuanto al tema de características de los textos administrativos, como ya les había comentado, tenemos tres, lo que son el emisor administrativo, la validez y los efectos. En el cuanto al emisor administrativo, se refiere a que quien lo va a emitir este tipo de documentos son pertenecientes al mismo órgano de una administración, a excepción de lo que es solicitud. ¿Por qué? Porque las solicitudes también las puede emitir cualquier administrado. Es más, normalmente en el sector público se atienden solicitudes y digamos quienes emiten estas solicitudes son los administrados, cuando obviamente van a requerir algún trámite en específico en alguna institución. Ahora, con respecto a la validez, hay que tener en cuenta que este tipo de documentos debe cumplir ciertos requisitos amparados por el ordenamiento jurídico y el derecho administrativo. Es decir, que dentro de la misma norma, por eso les decía que también hay que tener conocimiento de ciertas normas, por cuanto hay ciertos documentos que sí te estipula algún requisito en específico que uno debe de cumplir y que obviamente son causales de repente de ser observados por la institución. Entonces, obviamente dan un plazo para subsanar, pero lo ideal para evitar el tema de dilatación de cierto tiempo es que se vaya de manera completa este tipo de documento. No les hablo de una solicitud porque normalmente en una solicitud solamente se requiere a veces el escrito que esté obviamente foliado, suscrito,
Eh, a veces acostumbran, obviamente cada institución tiene ciertas directivas y hay directivas donde contemplan de que cada solicitud o petición esté acompañada de lo que es el documento de identidad. Ahora, en cuanto al tema de efectos, obviamente eso está referido a que están enfocados a generar ciertos efectos jurídicos o informativos en la sociedad. Por ejemplo, les pongo una situación, una resolución en las cuales designa a un funcionario de confianza. ¿Qué efecto jurídico puede generar la designación de un personal de confianza para que éste sea el encargado de desarrollar ciertas labores en una institución? O, por ejemplo, también un acto resolutivo en el cual determinen la improcedencia de una apelación. Obviamente eso va a depender de si es que ha cumplido, si está presentada dentro del plazo, si es que ha cumplido con sustentarlo. Normalmente siempre evalúan básicamente el tema de plazo. Entonces, lo ideal es siempre tener en cuenta lo estipulado en la norma, los plazos para interponer ciertos recursos de impugnación, que puede ser la apelación, la revisión, la reconsideración. Pero obviamente para este tipo de recursos se va a requerir ciertos requisitos que la misma norma lo estipula. Entonces, obviamente, el acto resolutivo, al declarar improcedente este tipo de recurso, va a generar qué efecto jurídico, que la persona a quien lo ha interpuesto no pueda continuar con este trámite y que se dé por consentido lo resuelto en primera instancia. Porque normalmente hay que tener en cuenta que los recursos de apelación se interponen cuando alguien no está de acuerdo con lo que se ha resuelto en primera instancia. Ahora, chicos, por su experiencia, porque veo que varios de ustedes sí desempeñan ciertas labores en el sector público, ¿qué errores más comunes podemos o hemos podido tener al momento de redactar este tipo de documentos? La estructura, la ortografía. Sí, correcto, chicos. Es solo cuando hay un juicio, la redacción, no hablar con claridad, la ortografía. Sí, exacto, chicos. Nos ocurren este tipo de casos y errores porque a veces uno, digamos, cuando uno inicia y no ha tenido digamos, ¿cómo se le dice? Un respaldo a nivel de conocimiento, lamentablemente nos va a costar más, mucho más si uno no tiene digamos, a veces la habilidad de poder redactar. Sí, correcto, Juan. No hablar con claridad y ortografía, sí. Por eso nosotros, para evitar este tipo de errores, porque obviamente cuando uno está en el sector público, suele suceder y hay que tener mayor cuidado por cuanto esta documentación a veces se deriva a nivel externo a otros entes, ¿no? Y lo ideal es siempre tener digamos, la claridad de lo que uno quiere trasladar en los documentos. Entonces, para ello, hay que tener también ciertas pautas, ciertos, ciertas técnicas en cuanto a la redacción. Obviamente son sencillas, chicos, porque ustedes son muy inteligentes, pero la constancia en el tema de redacción es lo importante. O sea, me refiero, mientras uno más redacte y no pierda la continuidad, uno va a poder ir mejorando, porque supongamos que solamente redactamos una vez al mes o cada cierto tiempo, eso de repente no nos va a favorecer en cuanto a la mejoría, en cuanto a redacción. Pero si obviamente uno va de manera continua, ya redactando este tipo de documentos, ¿qué va a pasar, chicos? Que uno de repente ya tenga ciertos modelos de documentos, porque es lo que a mí me ha pasado. Yo, por ejemplo, ya por la experiencia, uno ya tiene ciertos modelitos que puede ir usando. Dice, bueno, ya veo tal caso y veo, no,
esa es tal cosa, tengo que emitir, por ejemplo, un informe abocado a inadmisibilidad del documento, la improcedencia del documento, o que de repente no está bien sustentado, cosas así. Entonces, uno en el continuar del tiempo, chicos, va a ir mejorando y los veo a ustedes muy interesados en aprender y me alegra eso y estamos aquí para aprender, tanto ustedes de mí como yo de ustedes. Así que estamos aquí en el tema de las técnicas de redacción. Ahora, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta lo que es el uso correcto de la gramática y la ortografía. Eh, ¿Por qué? Porque es importante para mostrar el tema de la claridad y la profesionalidad de un documento. Me dice Rosa, hablar y hacer una redacción. Sí, correcto. Entonces, para ello, chicos, hay ciertos consejos prácticos que es, por ejemplo, la revisión y corrección de errores antes de enviar un documento, es decir, volver a leer el documento y ver si uno también digamos, hay que también ser un poquito arbitrario y también leer de manera muy detenida, porque a veces, ¿qué es lo que me ha pasado? Particularmente a mí, por leer rápido, a veces también asumo que yo lo entiendo, pero a veces ya cuando lo lee otra persona no le resulta entendible. Entonces, también otro tip es que otra persona puede revisarles el documento cuando de repente ustedes no tengan la confianza de que esté bien el documento. ¿Por qué? Porque eso va a generar de que otra persona con otra perspectiva va a poder visualizar si es que el documento está correcto. Pero obviamente eso van a ser casos muy específicos, porque ustedes también ya con el continuar ya tienen que ir de repente leyendo de manera muy minuciosa, muy despacio. A la actualidad obviamente tenemos grandes apoyos a nivel de ciertos, por ejemplo, el Word. ¿Qué es lo que nos ha meditado qué facilidades nos ha dado el tema del Word? Que en el Word se puede identificar cuáles son los errores ortográficos, que le falta una coma, que le falta una tilde, que está mal escrito, pero a veces obviamente suele suceder que el mismo Word no esté al 100%. ¿Por qué? Porque a veces dentro de la misma terminología que uno, digamos, que tiene en la computadora, de repente no está al 100%. Entonces, a veces no va a poder identificar el Word cuando una palabra está o no está correcta. Entonces, de todos modos, lo ideal es siempre volverlo a leer y revisar de manera muy minuciosa. Me dice Hanadi, a veces usamos palabras muy técnicas o profesionales que algunos, exacto. Eso es lo que pasa mayormente y hay que tener en cuenta también, como un consejo, chicos, es también tener conocimiento a quién nos vamos a dirigir. ¿Por qué? Porque también dependiendo a quién nos vamos a dirigir, nosotros también vamos a poder ir manejando los términos que vamos a utilizar. Me dice Xiomara, sí, maestra, la revisión es muy importante una y otra vez. Sí, correcto. Me dice Hanadi, por ejemplo, en el área contable usamos ciertos términos y digamos para los clientes tenemos que hacerlo lo más claro posible para que puedan entenderlo. Sí, eso es muy cierto. Y así como tú hablas en cuanto al tema de los clientes, cuando uno trabaja en el sector público, si bien es cierto, no está con clientes, pero está con administrados. Entonces, a veces estos administrados, por más que tú les remites el documento, de repente ellos no van a poder entender. Entonces, a veces van a ir a la institución y van a solicitar de repente que se les explique. Entonces, también hay que ser muy hábiles en cuanto a qué mensaje les vamos a trasladar, por cuanto a veces también lo que nosotros hablamos con los mismos administrados puede generar algún inconveniente o malentendido. Por eso es importante también primero escucharlos y luego ya le podemos aclarar las dudas. Entonces, ese es un tip a mí que les doy, chicos, cuando uno trabaja en el sector público. Para nosotros resolver algún caso en específico, mejor primero es escuchar a la otra parte y de lo que de repente uno ya puede ir escuchando de lo que habla, uno ya va a poder más o menos ir sondeando cuál es la inquietud en sí de la persona, porque a veces uno puede adelantarse y decir, no, el señor quiere tal cosa, no. A veces incluso los señores solamente van para que los escuchen y que les expliquen.
y es de repente, digamos, a veces sí nos va a quitar un poco de tiempo, pero mientras nosotros les expliquemos de manera clara y precisa, nos va a poder ayudar. Exacto, Rosa. Después nos piden el libro de reclamaciones, sí. Y nosotros como servidores públicos, obviamente hay que tener bastante cuidado porque nosotros nos debemos al tema de los administrados y de la misma población, porque nosotros cuando uno trabaja en el sector público está, el mismo nombre lo dice, de lo que es servidores públicos, estamos para servir. A veces, obviamente, sí nos vamos a topar con ciertas personas, pero hay que respirar hondo, chicos, y tratar de explicarles. Cuando a veces, obviamente, ya la conversación se va muy subida de tono, hay que mejor evitar y simplemente decir, bueno, señor, ya se le explicó, cualquier cosa, puede entonces presentar cualquier otro documento para, indicando su descontento. Y ya con eso de repente se van a poder ir de repente los señores y van a presentar su documento. Obviamente uno no es quien tampoco para decirles, miren, no presentes tal cosa, porque el hecho también de presentar otro documento que no está de acuerdo, obviamente es el derecho de cada administrado. Y obviamente si nosotros hemos hecho un buen trabajo en el momento de resolver, obviamente el documento va a darse la continuidad. Y tampoco es que el hecho de que la otra parte no esté de acuerdo con lo que uno opine o lo que uno recomiende para un caso en específico, porque ustedes al momento de repente de emitir un informe van a tener que emitir un memorando. Entonces, no tengan miedo, chicos, simplemente tengan la confianza de los conocimientos que ustedes tienen y de lo que ustedes han evaluado. Y obviamente nada más ser muy precisos, muy claros y muy profesionales en el momento de redactar un documento, emitiendo alguna opinión o resolviendo algún caso en específico. Me dice Soraya, tal vez se puede utilizar antónimos para no repetir. Sí, ¿por qué? Porque lo más común que existe, y a mí me ha pasado, es el tema de la redundancia. A veces yo utilizo de manera muy consecutiva un término. Por ejemplo, yo siempre utilizo en mis documentos cabe precisar. ¿Y por qué utilizo cabe precisar? Porque quiero dejar recalcando una cuestión en específico, pero a veces en ese interín obviamente uno va a repetir esa palabra. Por eso lo importante es, como les digo, volverlo a revisar, leerlo y ver el tema de lo que tú dices, Soraya, buscar ciertos sinónimos serían sinónimos, buscar sinónimos para que no se puedan repetir la misma palabra. Obviamente podemos consultar el tema de diccionarios, pero ahorita como tenemos el tema del Google, uno nada más pues va, busca en Google y ya le sale la cantidad pues no de sinónimos, porque nosotros antes usábamos el diccionario, pero ahora con la tecnología pues es más avanzado y más rápido. Ahora, chicos, en el tema de, obviamente, la redacción clara y precisa, hay que, como ya les habíamos estado hablando, hay que utilizar un lenguaje muy sencillo, evitar el tema de jergas, de tecnicismos innecesarios, ambigüedades. Obviamente, también hay que tener en cuenta el momento de estructurar nuestras oraciones que tienen que ser, que sean demasiado fáciles de seguir. Traten de que, por ejemplo, sus párrafos no superen los 4 renglones. ¿Por qué? Porque mientras más extenso, a veces se va a ocasionar de repente alguna confusión. Siempre hay que ser muy, muy concisos, muy precisos en lo que vamos a desarrollar y es más, chicos, poco a poco ya se les va a ir dando el tema de la redacción, porque así también yo también he trabajado, inicié como asistente de una gerencia y obviamente al inicio no es que uno sea pues la maravilla, ¿no? De la redacción, pero a veces uno de los errores mejora. Me dice Juan, todo es de constancia y poner en práctica tanto nuestros conocimientos con lo que usted nos está explicando y enseñando. Sí, correcto, Juan. Por eso, también la práctica es lo más importante en cuanto a ello. Obviamente, este curso digamos, les va a dar un porcentaje de conocimientos que les va a facilitar el tema de la redacción. Obviamente, no les voy a poder dar el listado de palabras que se pueden utilizar, pero los conocimientos se van a dar aquí. Me dice Cristina, y provoca cansancio visual si el párrafo es muy amplio. Sí, sí, correcto. Y a mí me ha pasado, porque yo a veces hacía mis párrafos de 5, 6, hasta 10 renglones, y lamentablemente, pues, a mitad de camino uno ya
ya se iba como que perdía la consistencia de lo que uno, del mensaje que uno quería trasladar. Me dice Rosa, sí es verdad el comentario del colega, todo es constancia, sí, correcto, chicos. Y de los errores se aprende. Exacto, chicos. Así que bueno, a practicar y poner en práctica esto. No es cosa del otro mundo, chicos. Mientras haya constancia, lo demás va a venir por añadidura y me practica. Ahora, en lo que respecta al tema de la concisión, eh, ya les hablaba el tema de eliminar cierta información innecesaria. Hay que ser breves, directos, al punto, hay que evitar el tema de frases largas y complicadas. Para ello, incluso algunas técnicas que podemos utilizar es usar el tema de listas, viñetas para presentar información de manera clara y organizada. Y también revisar y editar el documento para eliminar redundancias o simplificar las oraciones. A veces incluso yo les doy, por ejemplo, un tip. Cuando yo voy a resolver un caso en específico, lo que yo hago es ir agregando digamos, más o menos los mensajes que uno quiere trasladar, ¿no? Por ejemplo, va a ir viendo a nivel inicial. Por ejemplo, yo tengo un caso y yo tengo que emitir un informe, pero para ello de repente es una solicitud que ya menciona que ha habido con anterioridad un trámite pendiente, entonces uno tiene que buscar en el acervo documentario, entonces uno para iniciar, podemos colocar cuál es la solicitud de la persona. Luego de ello, ponemos en atención a ello, se ha procedido a hacer tal y tal, tal, tal cosa. Y de lo cual se ha encontrado lo siguiente. Y es ahí donde uno va a ir enumerando con las viñetas o con el tema de listas lo que va a ir disgregando. Pero obviamente a veces uno puede ir colocando de manera consecutiva la idea que uno tiene para poder concluir, pero posterior a ello yo procedo a leer ya el documento desde el encabezado hasta la parte final para ya ir puliendo qué quito, qué agrego, qué mejoro, qué modifico. Entonces digamos, son técnicas que uno tiene. Yo primero agrego el documento y luego ya lo voy puliendo desde la parte inicial hasta la parte final. Ahora, en el tema de lo que es formalidad y tono, hay que tener en cuenta el uso adecuado del tema del lenguaje profesional. Eh, Obviamente hay que mantener un tono respetuoso y objetivo, hay que tener el tema de mantener el mismo tono formal a lo largo de todo el documento. Y en cuanto al tema de estructura, hay que tener el tema de lo que es organización lógica y coherente de la introducción. A esto me refiero en que el documento yo no voy a concluir primero en la parte inicial y luego en la parte final voy a poner lo que se quiere de la solicitud. No, por eso es importante también el tema de tener en cuenta a nivel estructural en todos mis documentos yo pongo la introducción, que sería desde el encabezado hasta lo que se requiere en la solicitud, luego ya el desarrollo de lo que yo voy a hacer y la conclusión es lo que voy a resolver en un caso en particular. Y puede ser cualquier tipo de, digamos, por ejemplo, hasta en un memorándum. En un memorándum, chicos, uno también puede tener el tema de introducción, desarrollo y conclusión. Si bien es cierto, es un documento muy pequeño, pero en este documento va a ir desde lo que uno va a querer, digamos, la finalidad que quiere de realizar algo en específico, luego el desarrollo que ya sería el sustento de lo que voy a hacer, y la conclusión es en lo que voy a, por ejemplo, si supongamos que el memorándum es un requerimiento de información. A nivel de introducción, yo coloco, pues obviamente, el encabezado, el tema de la denominación memorándum con la numeración, quién lo emite, a quién va dirigido, la fecha, y luego de ello es, por ejemplo, el tema ya podríamos consignar que en atención al documento de la referencia, supongamos que nos hayan derivado ya el memorándum mediante el cual nos requieren esta información, es en atención al documento de la referencia, en la cual se solicita que se remita copia del informe tal. Entonces, luego ya el desarrollo sería
En atención a ello, se ha revisado el acervo documentario en la cual se ha encontrado el documento a folios tal. ¿Y qué se concluye? En tal sentido, se remite en tantos folios, en copias simples, el documento tal para los fines que estime pertinente. Entonces, allí ya podemos ver que existe tanto una estructura lógica en cuanto al tema de introducción, desarrollo y conclusión, chicos. Y obviamente en el tema de estructura, siempre a nivel de una entidad pública, va a ir acompañado de una numeración y obviamente estos van a obrar en ciertos cuadernos, cuadernos donde van a ir, digamos, consignado el número del documento, el asunto y la fecha. Ahora me dice Cristina, una pregunta, el memorándum no va con saludo. Sí, sí va con saludo, por eso es que uno consigna de mi mayor consideración, ¿qué más podríamos colocar? El que mayormente se utiliza, tengo bien dirigirme a usted sería, pero mayormente yo consigno de mi mayor consideración. Ahora, en cuanto a lo que me pregunta Soraya, me dice, ¿habría la posibilidad de que nos pueda enviar unos ejemplos de cada uno de los tipos de documentos para tener conocimiento? Sí, Soraya, en el transcurso de cada una de las sesiones, en el material está consignado ciertos ejemplos. De igual forma, voy a tratar de consultar cómo les puedo enviar el Word que nosotros redactamos en clase en algunos casos, para que ustedes lo puedan tener como ejemplo, como prototipo. ¿Ya? Listo, Xiomara. Voy a hacer esa coordinación con el coordinador. Ahora lo más importante también, lo que estábamos hablando a nivel inicial, el tema de la revisión y edición. Para ello, obviamente, hay que leer en voz alta a veces el documento, para así evitar el tema de errores y confusiones. El tema también les hablaba de pedir ayuda a una persona que revise el documento y utilizar lo que es una lista de verificación para asegurar de que todos los elementos estén presentes y correctos. Es decir, yo de repente elaboro digamos, un pequeño cuadro o un librito pequeño en la cual yo consigné, por ejemplo, para memorándum, tiene que ir tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces yo ya después de que termino de redactar el documento, ya reviso y digo, está esto, está esto, está esto. Ah, se me falta, por ejemplo, la fecha. Ah, me falta la fecha. Entonces uno ya ahí más o menos se va a ir, de repente grabando ya la estructura, porque a veces el tema, como les digo, la práctica ya con lo que uno desarrolla, se les va a hacer muy fácil. Exacto, sí, Rosa, para tener como ejemplo cuando uno haga los documentos, porque a veces suele suceder en todos los, digamos, todos somos humanos y cometemos errores, pero hay que evitarlos para utilizando ciertas técnicas que nos van a ayudar a reducir estos errores. Ahora, en cuanto al tema de estilo y formato, obviamente cada institución existe un formato en específico en cuanto al tipo de letra, al número de letra que utilicen, los márgenes. Y yo les digo esto ¿por qué? Porque yo he trabajado en distintas entidades y cada entidad tiene, digamos, cierta forma no de redactar, sino en el formato en cuanto al documento. Hay entidades que sí tienen mucho cuidado en el tema de los márgenes. Hay otras entidades el tema del interlineado. Hay entidades que siempre quieren tener que todo el tipo de letras sea Arial Narrow o Arial normal, que el número de letras sea el 12. Sí, correcto, Rosa. Sí, Xiomara, o sea, no me refiero a que sea un requisito, sino que en las entidades ya tienen, digamos, una costumbre ya de que vaya un número, un tipo de letra, un número de letra en cuanto a sus formatos. No es algo que esté obrando en una norma en específico. Hay entidades que sí la pueden tener en sus como una directiva, pero obviamente uno tiene que adecuarse cuando uno vaya a cualquier entidad pública. Por ejemplo, en la actual en la que yo estoy, lo que utiliza normalmente es la Century Gothic y la Century Gothic en 10.5. Pero yo estuve en otra entidad donde también pedían de que solamente sea Arial número 12.
Ahora, chicos, en el tema de lo que es criterios para la redacción, tenemos que tener en cuenta básicamente 4. 1, respetar la norma institucional. Por eso es que les hablaba, les indicaba que hay instituciones que sí tienen alguna directiva respecto a ello, al tema de la emisión de ciertos documentos administrativos. Hay otras que no, pero en caso no haya, solamente hay que tener conocimiento, obviamente, de la Ley de Procedimientos Administrativos Generales, también el tema de la Ley Orgánica de Municipalidades. ¿Por qué? Porque eso también nos va a facilitar en cuanto a qué tipo de documento va a poder emitir cada autoridad. Eso es importante también porque supongamos que un alcalde quiera, no sé, eh, dar autorización del tema del agua, cuando ellos no tienen, como municipalidad, no tienen la facultad de emitir alguna opinión en cuanto a ello, porque ya es otro ente encargado que a la actualidad, si mal no recuerdo, es el ANA. Entonces, eso también hay que tener en cuenta, chicos. Ahora, el tema del lenguaje sencillo. Eh, Ese es uno de los criterios también más importantes por cuanto ello va a generar la facilidad para poder nosotros orientar un documento. Va a depender a quién va, de conocer a quién va a ir dirigido el documento y de lo que queramos trasladar, porque a veces van a haber situaciones, obviamente, en que por más sencillo que sea el lenguaje que uno quisiera trasladar, pero hay términos que lamentablemente a veces no se va a poder de repente simplificar. Entonces, van a haber situaciones así, pero para ello uno tiene que utilizar ciertas técnicas como buscar diccionarios o en todo caso tratar de que con unas palabras muy sencillas se trate de conceptualizar lo que se quiere decir. Ahora, el tema de evitar fórmulas que no vayan en la línea del lenguaje administrativo. Eso se refiere a un lenguaje, digamos, no acorde a la institución en cuanto al tema de la falta de formalidad, chicos. Ahora, en lo que es correcta identificación, esto va a ayudar a poder discernir qué tipo de documento uno va a tener que emitir en un caso en específico, porque sería incoherente de que nosotros, por ejemplo, si nos están solicitando un documento en específico, otra área o otra unidad orgánica, es incoherente que hagamos un informe por cuanto no hay una evaluación, no tiene que haber una evaluación para remitir un documento. Entonces ahí lo único que uno realiza es emitir de repente un memorándum remitiendo esta documentación al área que se lo solicita. Ahora, dentro de las normas de redacción, digamos, estas son pautas o reglas que se deben de seguir al momento de escribir para garantizar lo que es la claridad, la coherencia, la cohesión y la precisión en el mensaje que se desea transmitir. Estas normas obviamente incluyen ciertos aspectos con relación al tema de la ortografía, la gramática, la puntuación, la estructura de las oraciones, la selección adecuada de las palabras y la organización del texto en párrafos o secciones. Eso ya queda a discrecionalidad de cada uno de ustedes, pero igual, tanto es válido organizar el tema en párrafos o en secciones que podrían ser a través de ciertas viñetas, pues, ¿no? Entonces, chicos, teniendo en cuenta lo hoy aprendido, por ejemplo, les voy a dar un caso práctico. La gerencia, por ejemplo, de recursos humanos necesita informar a todos los empleados sobre un cambio en la política de vacaciones. ¿Qué tipo de documento ustedes creen que debería emitir la gerencia de recursos humanos? Bien, chicos, Gianfranco, Diana, sí, es memorándum, chicos, es memorándum. A ver, me estaba hablando Soraya Barba y me dice, maestra, los documentos tienen un tiempo de validez o no se caducan, ya que hay documentos que sí lo tienen. Eh, Mira, los documentos de gestión no es que tengan una vigencia, pero lo que se guarda en el acervo, digamos, hay ciertos actos o trámites que sí tienen un tema de plazos para poder de repente variar alguna opinión. Por ejemplo,
Si supongamos que tú solicitaste una exoneración de algún tributo y de la evaluación realizada por el encargado indica la improcedencia de este tipo de trámite en cuanto a ti. Entonces, la documentación emitida no es que tenga específicamente una caducidad, pero para tú objetar este tipo de decisiones o opiniones o de conclusiones en cuanto a tu caso, tú podrías interponer una apelación y para esta apelación existe un plazo perentorio. Y este plazo está estipulado en lo que es la ley 2744, que si mal no recuerdo son 15 días para poder interponer este recurso. Si no lo interpones ese recurso, se daría por consentido. Eh, Más que en reiterativo sería apelar la decisión, porque si normalmente reiterativo uno uno remite un reiterativo es para solicitar la atención a un documento o un trámite en específico. Normalmente es cuando no han atendido el documento, pero si ya te han atendido y te están indicando la improcedencia de tu solicitud, lo que tendrías ya que hacer es digamos, es interponer algún recurso de apelación. Bien, chicos, hasta ahí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Pude sanear tu duda, Soraya? De acuerdo. Bien, ahora nos vamos a ir a una segunda parte de la misma sesión donde ya hablamos del tema de lo que es la utilización de la IA. La IA, digamos, digamos, lo que se ha ahondado con este tipo de inteligencia artificial, que es la que denominamos IA, es como una herramienta poderosa en diversas industrias alrededor del mundo. Básicamente es la capacidad que tiene una máquina para poder imitar funciones cognitivas humanas, como el aprendizaje y las resoluciones de problemas. Esta misma tecnología también nos permite que los sistemas gestionen tareas complejas de manera autónoma, mejorando lo que es la eficiencia operativa. A la actualidad, obviamente, también existen diversas, la inteligencia artificial ha tenido también mucho que ver en los avances en cuanto al tema tecnológico acá en el Perú. Por ejemplo, el tema del COVID-19 ha generado la implementación de esta inteligencia artificial con la finalidad de facilitar la atención de ciertos trámites repetitivos para los administrados con la finalidad de reducir tiempos y la reducción también de mano de obra en cuanto a la resolución de ese tipo de documentos o de ciertos trámites en específicos. Obviamente este tipo de trámites no son complejos, sino que ya son repetitivos que pueden ir desarrollado por la inteligencia artificial, que básicamente es una herramienta programada para desarrollar algo en específico. Eh, y obviamente en la gestión administrativa, al momento de lo que es la redacción de ese tipo de documentos o a nivel digamos, de proyecto, sí se ha podido mejorar en cuanto a ello. O sea, digamos, también está inmiscuido el tema de la inteligencia artificial. Eh, yo la he utilizado algunas veces, pero particularmente nos brinda facilidades en cuanto al tema de estructura, pero en cuanto al tema digamos, ya de manera muy expositiva, ya si nos vamos a algo ya muy fundamentado, aún la IA no está preparada en cuanto a este tipo de casos, pero obviamente sí nos va a poder facilitar en cuanto al tema de repente de revisión de documentos, a nivel estructural, nos aporta algunas ideas, sí, pero lo ideal es que uno no pierda la continuidad de redactar por sí solo, chicos. ¿Por qué? Porque a veces también el uso de la inteligencia artificial aparte de ser un plus en cuanto a la elaboración de documentos,
eso también va a generar de que uno pierda la continuidad de realizar este tipo de documentos en el tema de la redacción. Así que hay que evitar también el uso continuo y depender de la IA. Exacto, Rosa, para poder aprender nosotros mismos. En el Perú, obviamente, la IA ha comenzado en la última década en los sectores tanto de salud y educación. ¿Y por qué mencionaba el tema del COVID-19? Porque obviamente con el COVID-19, generó de que diversas personas tuviéramos que paralizar en cuanto a nuestras labores. Eh, Obviamente, retornar a labores fue una gran, eh, ¿cómo podríamos decir? Fue básicamente fue algo muy complicado para nosotros realizarlo, por cuanto no estábamos preparados, ni en el sector salud, ni en el sector educación, porque básicamente al no tener implementación de ello, nos generó que nosotros, por ejemplo, en el tema de educación, diversos estudiantes no se retrasaran en el tema de desarrollo de ciertas clases. Y lo que generó obviamente es de que nosotros implementáramos el tema de las clases virtuales. Pero obviamente, independientemente de las clases virtuales, los profesores incluso no estaban capacitados a veces para poder desarrollar este tipo de clases. No es lo mismo, digamos, eh, dictar una clase en físico y a diferencia de dictar una clase a nivel virtual. Exacto, Rosa, no hubo un buen resultado, más bien hubieron bajas en cuanto a la calidad educativa. Lamentablemente los estudiantes pues no lograban, digamos, adecuarse a este tipo de actividades que eran las clases virtuales, por cuanto no había de repente esa interrelación entre el docente y el estudiante y los mismos estudiantes con los compañeritos, ¿no? Pero gracias a ello, obviamente, a nosotros también nos ha generado un plus, porque nosotros desde donde nos encontramos, nosotros estamos llevando esta clase. Yo particularmente estoy en Piura, y ustedes obviamente están a nivel nacional participando de esta sesión, algo que antes generaba el tema de costos excesivos e incluso la imposibilidad. Perú Bras me dice de Arequipa, debe estar haciendo frío, tuve el gusto de conocer Arequipa. Y Rosa me dice Lima. En Lima creo que está haciendo calor. Yuli me dice Colombia. Muy bien, Colombia. Yundri, Venezuela. Y me dice Arequipa, lluvia y frío. Sí, Ecuador llueve mucho, pero creo que había bastante tiempo de sequía, al igual que acá. Me dice Xiomara Bagua Grande. Lima entonces está frío y lluvia. Pensaba que estaba haciendo calor. Huancavelica, lluvia. Quito, lluvioso y frío. Cindy, Colombia. Ven como chicos, digamos, ha sido un plus el tema del COVID en cuanto a la implementación de este tipo de clases, ¿no? El tema a distancia. Ha sido un gran avance en cuanto al desarrollo de ello. Me dice Víctor Hualchocolpa, lluvia fuerte, Huancavelica, Colombia y Cusco. Bien, chicos, me alegra que estén desde tan lejos escuchándome yo desde Piura, acá Piura el eterno calor. Julia Purímac. Bien, chicos, y es así como digamos, la IA ha sido, digamos, un plus para nosotros. Me dice Diana desde Trujillo. Ahora, dentro de los beneficios de la IA, el tema del uso, yo he considerado consignar tres beneficios, en los cuales son la eficiencia y el ahorro de tiempo, la reducción de errores humanos y la mejora en la calidad de lo que es la consistencia. En cuanto a la eficiencia y ahorro de tiempo, obviamente, como ya lo habíamos estado tratando, básicamente, por ejemplo, en cuanto a la implementación en el sector público,
ha ayudado a, digamos, automatizar ciertas tareas repetitivas y tediosas que ha permitido que de repente lo que antes demoraba en que nos tramiten o nos respondan sobre alguna gestión 3 días, a la actualidad, pues uno a veces ya con la implementación de los chatbots, donde incluso ya uno puede tener el cálculo de la liquidación de ciertos arbitrios, de repente la solución de ciertas consultas a nivel de SUNAT, pero esas consultas obviamente ya son trámites de tareas muy repetitivas, algo ya muy específico, y uno ya, digamos, habla con el asistente virtual, ¿no? Pero ya cuando son casos muy específicos y muy complicados, ya los tiene que desarrollar obviamente el asesor encargado de esto, pues no, que es la persona natural, trabajador que nos va a poder absolver ciertas dudas. Ahora, en el tema de reducción de errores humanos, obviamente a través de lo que es las precisiones de los algoritmos en la IA, puede detectar y corregir ciertos errores en los documentos, mejorando obviamente la precisión y la consistencia en ello. En cuanto al tema de la mejora en la calidad y consistencia, la IA puede garantizar que los documentos cumplan con ciertos estándares y normativas, aumentando la calidad de la documentación. Obviamente acá en el Perú todavía no está implementado al 100%. Hay entidades que sí lo han hecho para poder gestionar ciertos trámites. Dentro de ellos, obviamente, para poder implementar la IA en el sector público no es tan sencillo por cuanto existen diversos desafíos, porque para poder implementar ello, primero se tiene que lo que es identificar lo que es las necesidades en la institución, también se tiene que seleccionar ciertas soluciones de la guía, se tiene que capacitar también al personal y también se tiene que realizar lo que es el monitoreo de ciertos resultados. ¿Por qué? Porque de nada sirve implementar una IA que de repente la institución no la requiere, por cuanto yo de repente omití realizar lo que es la identificación de necesidades. Y de repente en algún momento ustedes, de repente algunos son ingenieros de sistemas, y de repente para poder implementarlo, o de repente también son encargados de administración, tienen que primero poder identificar el tema de ciertas necesidades en una institución pública. Por ejemplo, en la SUNAT obviamente se ha generado el tema de la implementación del chatbot. SAT, acá en Piura, también se ha implementado para ciertos trámites en específico. Pero para ello pues no es solamente implementarlo ya, porque hay que tener también en cuenta que para la implementación también se requiere un gasto de presupuesto y para ello también tiene que estar bien sustentado el tema de este presupuesto. Y obviamente hay que capacitar también al personal, porque lamentablemente pues es igual que lo que pasó en el sector educación. Como los docentes no estaban preparados para poder realizar ciertas clases, habían profesores que de repente no manejaban una computadora, ¿no? Pero independientemente de ello, obviamente no se desmerece que tengan la capacidad de enseñar, pero al no tener de repente este plus de manejar una computadora, generaba pues que se dilataran el tema de llevar a cabo las sesiones y que de repente los docentes no puedan llevar a cabo sus actividades educativas. Incluso a veces, ¿qué es lo que pasa? A veces hay docentes que pueden dictar muy buenas clases, pero a veces no logran esa conexión con los estudiantes y es lo que pasa a nivel educativo por cuanto con quienes estamos tratando son niños. Y cuando son niños es un poquito más complicado que uno pues ya es un profesional y uno ya propiamente pues va a desarrollar, a adquirir ciertos conocimientos y es más sencillo. Ahora, en el tema de los desafíos tecnológicos, también se tiene que tener en cuenta si es que la institución cuenta con la infraestructura para poder tener esta tecnología, ¿no? Porque a veces, ¿qué pasa? Que por más que uno quiera implementar algo, de repente no tiene la capacidad en cuanto a base de datos, de repente no tiene los implementos de repente las computadoras necesarias para poder implementar esta IA. Entonces, ese es otro factor que también es uno de los desafíos que existen en el sector público para poder implementar la IA. Y también el tema de desafíos éticos, porque obviamente ha pasado diversos casos en los cuales se pone en riesgo el tema de la privacidad de datos,
hay ciertos sesgos de los algoritmos y hay responsabilidad en la toma de decisiones automatizadas. Entonces, obviamente, van a haber de repente discrepancias a nivel de la institución que va de repente a complicar la implementación de ello. Obviamente, no se puede desmerecer el tema de esa opinión porque lamentablemente, pues hoy en día existiendo también el tema de los ciberataques, también estamos en riesgo en cuanto a pérdida de cierta información y para ello pues tendría que tener un tema de un gran respaldo y cuidado a nivel de seguridad virtual, pues, ¿no? Ahora, chicos, en tema de lo que es ejemplos para del uso de la inteligencia artificial, lo que se ha visto, el tema de implementación es, por ejemplo, el reconocimiento facial, la identificación de cultivos, la supervisión de gas y electricidad, el tema en programas sociales, también el tema de control de usuarios de servicios básicos, aplicaciones tributarias, como les hablaba el tema del SAT, y también el tema de gestión de riesgos, pues, ¿no? Eh, Ahora, en el tema de automatización de procesos, la automatización de procesos mediante la IA lo que va a permitir es realizar ciertas tareas repetitivas de forma eficiente en el Perú, las cuales ya se han implementado en la actualidad diversos casos. Por ejemplo, aquí podemos tener el tema del SAT, como ya se había hablado, el tema del chatbot, donde uno ya puede hablar con el asistente virtual, y a nivel de SUNAT también se ha implementado ese tipo de de chat, pues, ¿no? De asistente virtual. Incluso los bancos lo tienen. Los bancos también te ayudan al tema de realizar ciertas implementaciones. Entonces, la IA no solamente se esté bien implementando en el sector privado, sino también en el sector público. Obviamente, no va un avance de manera tan continuo, por cuanto obviamente hay que tener el tema de los tipos de gastos que se realizan en el sector público, pues, ¿no? Ahora, en el tema de aplicaciones con componentes de la IA desarrolladas en el Perú, se ha podido, por ejemplo, en el tiempo del COVID se implementó una aplicación denominada Perú en tus manos. Esta aplicación ayudaba a lo que es a identificar las zonas en las cuales eran las más afectadas por el coronavirus 19. Y eso permitía obviamente tener una autoevaluación en cuanto al tema de síntomas, brindar asistencias, también incluso tener más actualizada la información a la población, pues, ¿no? Y aquí les he mostrado el logo que se puede visualizar. Aquí donde está el mapita, ese es el tipo de aplicación que se implementó gracias al tema de la IA. Ahora, en el tema de aplicaciones de la inteligencia artificial que pueden ayudar a la redacción de documentos administrativos, y yo les hablaba que yo, bueno, sí los utilizo, pero no de manera continua. Uno de ellos es el Microsoft Copilot. Obviamente es un integrado de las aplicaciones del Microsoft 365 como el Word, el Excel. El Copilot utiliza lo que es la IA para ayudar también a redactar, editar y mejorar de manera eficiente. Y bueno, dentro de la misma material, se consigna el tema de un link, se consigna el tema de un link para que ustedes puedan visualizarlo. Sí, les voy a compartir ahorita el link, chicos, un momentito. Deme un minuto. Ahí está, chicos. A ver, chicos, ahí pueden visualizar el tema del Copilot Microsoft.
¿Y te parece el Gemini? ¿Cómo así el Gemini? En este aplicativo, chicos, particularmente uno puede, digamos, ah, ya, no te había entendido. Mira, ese particularmente todavía no lo he utilizado. El que yo utilizo normalmente es el Microsoft Copilot porque es el que yo tengo agregado en mi computadora. Y obviamente se puede utilizar, bueno, en la clase, en una sesión anterior, la mayoría de los chicos lo pudo utilizar. Y bueno, aquí particularmente, sí yo tengo el Gemini. Claro, hay diferentes IAs, sino que yo aquí he mostrado básicamente, digamos, las que más utilizo yo para poderles orientar. Miren, por ejemplo, uno le puede escribir a la IA y yo le puedo escribir, hola, eh, le podemos, puedes ayudarme a redactar una solicitud dirigida a Minsa, por ejemplo, requiriendo, sería, a ver, vamos a preguntar al SAT, pidiendo una exoneración de pago de tributos. Entonces, nosotros realizamos eso y nos va a salir esto. Entonces, aquí obviamente es una, digamos, esta es una de las herramientas que le puede servir en cuanto al tema de la implementación, digamos, para la redacción de ciertos documentos. Eh, Hay una infinidad, pues, ¿no? De inteligencia artificial, de aplicativos de inteligencia artificial que nos van a ayudar, pero las que yo utilizo, como les digo, una de ellas es esto, y aquí se puede visualizar, obviamente, el modelo de estructura. Obviamente hay que tener en cuenta que para poder, digamos, poder trabajar con la IA también, de repente, Perubras y Yuli, que utilizan también la inteligencia artificial, se ha podido dar cuenta que para poder utilizarla también uno tiene que ser muy específico y muy, muy explícito en lo que uno requiere, porque a veces si uno le pide algo a la IA de manera muy genérica, nos puede dar un resultado de manera de repente no acorde a lo que uno solicita. Y a veces a mí me ha pasado, y por eso yo les digo que no dependan de la inteligencia artificial, porque al momento que uno revisa el documento, el prototipo, digamos, a nivel de redacción, es bueno, pero obviamente a nivel, si uno ya quiere colocarle base legal, alguna otra cosa adicional, no lo va a poder complementar. Correcto, es que sí, Xiomara. Lo ideal es de que, digamos, nosotros podamos trabajar no dependiendo de la IA. La IA solamente va a ser una ayuda. Por ejemplo, tú a la IA le puedes requerir que te ayude de repente buscándote, no sé, alguna información relevante con respecto a algo en específico. Pero en base a ello, obviamente, tú puedes, digamos, utilizarlo como base y tú ya vas a ir mejorando ese mismo modelo o el mismo texto que te ha trasladado la misma IA, obviamente con tus palabras. Claro, solamente es algo referente. La IA solamente es para utilizarlo a nivel referencial, no es para utilizarlo a nivel muy, digamos, para utilizarlo de manera muy escueta, muy sin tener cuidado. No, chicos. Básicamente solamente como un referente. No es para que se, digamos, solamente para que tengan una idea de lo que puede generar y digamos, un plus para poder de repente reducir el tiempo en cuanto al tema de estructura, pero a nivel de depender de la IA, no. Ahora, chicos, digamos, otra de las aplicaciones que también, bueno, yo particularmente he usado es la Deep Write.
Es una aplicación que nos va a ayudar a mejorar lo que es la escritura, ofreciendo lo que es alternativas y reformulaciones de frases para hacer, digamos, un texto más claro y profesional. El link les voy a pasar aquí para los que deseen. Y también la Language Tool, que con esta aplicación lo que, digamos, te ayuda es a generar el tema de es como un corrector ortográfico y gramatical multilingüe, que también ofrece obviamente ciertas sugerencias de parafraseo y mejora en cuanto al tema de estilo. Este tipo de aplicaciones las he considerado porque, como les comentaba, hay infinidad de aplicaciones de herramientas establecidas por la IA. Sin embargo, no todas, no todas van a poder, digamos, ayudarnos por cuanto algunas están en otros idiomas y como uno habla el tema del español, obviamente un texto en español y que es una aplicación que está en inglés no nos va a poder ayudar. Ah, mira, Julie, no sabía eso, más bien la voy a apuntar porque justo voy a empezar mi curso de inglés y me va a poder ayudar. Entonces, chicos, básicamente esas son las, digamos, las aplicaciones, bueno, una de las aplicaciones que nosotros podríamos utilizar para el tema de la IA, para el tema de redacción de ciertos documentos administrativos, pero vuelvo a repetir, es solamente como un referente. Ahora, dentro de las recomendaciones y lineamientos para obtener los mejores resultados en cuanto a la redacción de documentos, hay que tener nosotros lo que es la planificación y organización. Básicamente, dentro de ello tenemos que tener que definir el propósito del documento. Antes de comenzar a redactar, hay que tener en cuenta, digamos, cuál es el objetivo del documento y quién es la audiencia, a quién va a ir dirigida este tipo de documento, y también crear el tema de un esquema, es decir, organizar las ideas principales y los puntos claves sobre un esquema en específico, y eso lo pueden hacer a nivel de borrador y luego de ello ya van a ir puliendo el tema de su proyecto de documento que van a emitir. Ahora, en cuanto al tema de redacción y estilo, hay que tener, como ya repetí, la claridad y la concisión, el tono adecuado y la precisión. Y ahora, el tema de la revisión y corrección. Creo que es uno de los puntos más claves para la redacción de este tipo de documentos, por cuanto de ello va a depender la calidad del tipo de documento. Porque lamentablemente si uno va a emitir un documento que tiene faltas ortográficas y va dirigido a un externo, lamentablemente no van a hablar de la persona quien redactó el documento, van a hablar de la institución quien emitió el documento o la autoridad que emitió el documento. Entonces, chicos, hay que tener bastante cuidado con el tema de la revisión y corrección de este tipo de documentos. Ahora, en cuanto a la estructura del documento, la mayoría de ellos va a tener lo que es la introducción, desarrollo y conclusión. Obviamente van a haber mayor cantidad de partes dentro de un documento que uno va a tener que implementar, pero creo que los más importantes y que siempre uno tiene que tener en cuenta es que un documento va a tener una introducción, va a tener un desarrollo y va a tener lo que es una conclusión. Me dice Cristina, quien se humilla es el responsable. Sí, correcto, pero lo que pasa es que cuando uno trabaja en una institución pública, eh, no van a hablar de, digamos, de las iniciales que uno consigna en el documento, porque a veces, normalmente los documentos se consignan el tema de las iniciales de quien emite, pero al final nosotros respondemos o representamos a una institución, chicos. Entonces hay que tener también bastante cuidado en la redacción de documentos. Bien, chicos, hasta aquí mi clase. Espero les haya gustado. Los espero en las siguientes sesiones. Espero haya sido muy proactivo y me ha gustado mucho por cuanto he sentido la participación de la mayoría de ustedes. Sigan así, chicos, porque mientras uno más se siga afianzando en tema de conocimientos y en cuanto al tema de, digamos, de sus certificaciones a nivel documental, uno va digamos, a mostrar un acervo documentario
muy bueno. Entonces, es lo que, básicamente cuando uno se presenta a una convocatoria de trabajo, no solamente van a evaluar conocimientos, sino a nivel documental, qué conocimientos uno ha adquirido. Entonces, chicos, gracias, bendiciones, que descansen, los dejo con el coordinador Arnold y nada, los espero en la siguiente sesión, chicos. Cuídense.